Ya estamos aquí otra vez con todos ustedes y ahora sí, el próximo miércoles, Día Internacional de la Mujer. Una fecha que en los últimos años ha venido marcada con unas movilizaciones que han sido verdaderamente importantes e impresionantes, configurando a nuestro país como una referencia del feminismo internacional, pero que lamentablemente en este año se nos presenta con una sombra de división verdaderamente triste para el movimiento feminista. Afortunadamente en Granada las movilizaciones se van a realizar en conjunto, no va a haber esa división, pero a nadie se le escapa que el problema de la ley del sí es sí, que mañana va a llevar a los socios del gobierno a votar con diferente sentido en la reforma de esa ley tan importante en el panorama de la mujer, bueno, pues resulta que va a llevar a que, por ejemplo, en Madrid las movilizaciones se hagan por separado y no haya una unidad de acción en un momento tan importante como este. Algo que, desde nuestro punto de vista, nos deja ciertamente con un pozo de tristeza, aunque insistimos en Granada no vayamos a tener esa situación. En cualquier caso, la división está ahí. Vamos a empezar contigo, Conchi. Día Internacional de la Mujer. Bueno, es un día en el que todas las mujeres, y además yo hago también un inciso aquí, y todos los hombres. Y todos los hombres, sí, todos los hombres tenemos que estar en el mismo carrilito, por decirlo de alguna manera. No entiendo en que haya una división del movimiento feminista, ni que haya dos corrientes completamente distintas. Yo pienso que hay que asumir un error y cuando alguien se equivoca en algo, lo que hacemos es rectificar. Lo que no podemos es enrocarnos en este tema y que además las mujeres sean las que paguen, ¿verdad? Porque aparecer el movimiento feminista por separado, por ejemplo en Madrid, no pasa aquí en Granada afortunadamente, ¿no? Pero que aparezcan divididas, eso perjudica al propio movimiento. Perjudica porque no hay mujeres ni de primera ni de segunda. Todas somos mujeres, todas tenemos la misma problemática y todas queremos conquistar los mismos espacios. Y por tanto, lo que no nos puede separar es la interpretación de una ley que además ha sido, yo creo que es que de verdad no hay nada más sano en democracia que admitir un error, admitirlo y además corregirlo, pues porque bueno, si la ley era buena o la ley es buena en todos los puntos y hay una quiebra en donde estamos viendo que están saliendo delincuentes, que salen todos los días, pues yo no sé cuántos son los que salen a la calle, por esa reducción de penas y demás, oiga, digamos, no hemos equivocado, vamos a ponerle solución y a partir de aquí, todo en una misma dirección. Por tanto, es un día de reivindicar y nunca de dividir. Gracias, Conchi. Pilar. Bueno, yo sobre esta cuestión coincido totalmente con lo que ha comentado Conchi, pero primero sobre la ley del sí es sí, ¿no? Y luego entro con el tema del feminismo. Sobre la ley del sí es sí, yo solo quiero decir que cuando la gente se equivoca, bueno, te lo avisaron, vamos a poner que a pesar de que te lo avisaras tú pensases que es mejor otra cosa, no pasa nada. Pero cuando ya es un hecho evidente que ha habido una equivocación, reconócela, no pasa nada. Es mucho, se valora mucho más ese decir, lo siento, me he equivocado, que no enrocarse soberbiamente en el error. Sobre todo, a mí en este asunto me preocupan las víctimas. Las víctimas están revictimizándose, están volviendo a vivir esa situación de pesadilla día a día, porque es que hay 74 escarcelados ya. Las reducciones de las víctimas y que han reducido la condena a sus agresores están fatal. Pero ¿y las que están sus agresores en la calle? Es decir, que es una situación que evidentemente está claro que no era su voluntad crearla, pero como se ha creado, vamos a quitarla cuanto antes, porque ya todo el que esté ya condenado por estos delitos, pero todos se pueden acoger y además de hecho tienen los juzgados obligación de oficio de hacerlo, es decir, que todos los que ya han condenado por agresión sexual, todos los delincuentes, ya van a entrar en revisión sí o sí de su condena, eso sí que va a ser sí o sí. Y cuando se cambie la norma, digamos que a partir de ese momento los delitos que se cometan ya no tendrán esa consideración. Es decir, que
estaría muy bien que la cambiasen cuanto antes y que fuera todo el mundo unido, porque la sensación que están dando no es nada grata, y menos que parece que es que no están pensando en esas personas, el sufrimiento tan grande, el terror que tienen que estar padeciendo esas mujeres, sabiendo que su violador está en la calle, que puede estar en su barrio y que puede volver. Es una cosa tan horrorosa que de verdad podían solidarizarse un poco más con estas personas. Eso por un lado. Segundo, con el tema del feminismo y las manifestaciones, yo es que soy partidaria de la igualdad real y efectiva de todos los españoles, que es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, mientras esa igualdad real no se consiga, me parece muy bien que se manifieste, ¿eh? Es decir, que ante situaciones iguales haya desigualdad, me parece muy bien que haya todas las manifestaciones para proteger para que esa desigualdad se quite y desaparezca. Lo que no me parece bien son algunas normas en este país que se han dictado bajo el amparo de ese feminismo, que lo que han producido es una desigualdad para los hombres. Y lo digo como jurista, porque hay algunas que verdaderamente en las que perjudican al hombre. No hay una presunción de inocencia, no hay una serie de garantías judiciales que deberían de existir y que se les da por culpables antes que de la condena. Es decir, volvemos a lo que hemos dicho antes. Lo que yo quiero resumir es que muy bien reivindicar que sea un día festivo y de unidad entre todas las mujeres, que muchas necesitan mucha ayuda para progresar y poder tener al alcance, el mismo alcance que los hombres, muchas cosas que no han podido ser a lo largo de los siglos, pero que no vayamos a caernos por el otro precipicio de decir, bueno, pues ahora vamos a pasar a la desigualdad, que no es lo que se celebra el día 8, lo del día 8 es una cosa que está bien, pero me refiero a lo que vayamos a terminar haciendo desiguales a otro colectivo de la sociedad, y que al final, ahora no, pero dentro a lo mejor de unos siglos, pues tengamos una situación de a la inversa, que aquí de lo que se trata es de que todos seamos iguales siempre. Bueno, yo creo que estáis interpretando el feminismo desde una perspectiva que no es la correcta. Vamos a ver, el feminismo es un principio político, una doctrina política que lo que defiende es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Exactamente. Sí, eso estamos de acuerdo. Sabes que el feminismo mismo está dividido uno y otro. Hay una división tremenda. Te puedo asegurar que todas las personas que están trabajando en el ámbito del feminismo tienen bien claro que no se trata de la predominación de las mujeres sobre los hombres, sino que se trata de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y por eso el feminismo nos compete a hombres y a mujeres. Y el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer trabajadora en muchos ámbitos, en el ámbito laboral y en otros muchos aspectos también, es un día donde tenemos que reivindicar, por supuesto, mujeres y hombres en ese sentido, y acompañar a las mujeres en una reivindicación que es absolutamente justa, porque la realidad social es la que es. Sí, la realidad social es que, por desgracia, existe la lacra de las violencias machistas y del terrorismo de género y la muerte y el asesinato de centenares de mujeres al año en nuestro país. Existe todavía las violaciones que sufren muchísimas mujeres y las agresiones que sufren, existe la desigualdad en el ámbito laboral, existe la desigualdad evidente también en el ámbito de los cuidados, existe el empobrecimiento de las mujeres porque tienen que renunciar a sus carreras profesionales y a su vida por el cuidado de la familia, porque se les sitúa en peores condiciones laborales y en peores condiciones retributivas, y por tanto existe una evidente situación de desigualdad que están sufriendo millones de mujeres en nuestro país. Y por eso hay que seguir reivindicando, porque la discriminación es una realidad y porque existe un discurso que, bajo la excusa de ni feminista ni machista, cuando feminismo y machismo no son dos conceptos contrapuestos, al final quieren seguir planteando una situación de status quo que es un privilegio evidente, de los hombres sobre las mujeres. El feminismo es la solución a todo eso. Pero en eso estamos de acuerdo ese todos. Es el principio que nosotros tenemos que plantear y tenemos que defender. Pero en eso estamos todos de acuerdo. Y desde ese marco y desde ese ámbito se tienen que ir desarrollando el marco normativo que garantice esas condiciones de igualdad y sobre todo que evite esa discriminación
que es una realidad no solo desde el ámbito privado, sino muchas veces también desde el poder público, porque el machismo institucional también existe. El machismo de Estado también existe y lo sufren las mujeres, y por eso es necesario leyes que protejan a las mujeres, insisto, no para que nadie sea superior a nadie, sino para que se garantice la igualdad de oportunidades, la igualdad de condiciones de hombres y mujeres en nuestro país. Y sobre ese espíritu es sobre lo que tenemos que salir. Es que yo no he entendido nunca el movimiento feminista. Yo decía que se hablaba de determinadas leyes que planteaban la posición o la discriminación hacia el hombre. No existe. Eso te lo digo yo como jurista. Lo que existe es, lo que tiene que existir es un marco normativo que proteja la igualdad de oportunidades y que acabe con esta discriminación. Es que ese es el movimiento feminista. O sea, la conquista de espacios y que tengamos igualdad de oportunidades, hombres, o sea, las mujeres igual que los hombres. Lo que pasa es que ha habido un movimiento feminista muy excluyente, y Paco, ahí tú me tienes que dar la razón, ha habido una parte como muy radical de un feminismo muy excluyente en el que parecía que había una guerra de sexos, y eso no es lo que nosotros queremos. O sea, las mujeres lo que queremos es efectivamente que haya esa igualdad real en todos los espacios. O por lo menos eso es lo que yo he defendido toda mi vida, igualdad real en todos los espacios. Granada. Y siempre, Concha, en Granada hay una movilización el miércoles donde estaremos todas y todos, donde me encantará veros en esa movilización. Yo llevo toda mi vida y yendo, donde la plataforma 8 de marzo y donde la Asamblea Feminista Unitaria salen juntas los colectivos, las organizaciones, las dos plataformas, y salen con un mismo manifiesto, con unas mismas reivindicaciones, y donde mujeres y hombres vamos a ser convencida, Paco, pero que si bienvenidos es que yo soy, en ese espacio. Pero mira que te diga, Paco, que yo soy una convencida toda mi vida de feminismo radical que se quiere vender, porque no existe, porque la experiencia en Granada no es esa imagen en absoluto. Estamos exactamente en general. Yo, desde luego, a mí nadie me tiene que convencer. Yo llevo yendo toda mi vida el día 8 voy a la manifestación, siempre. Bueno, yo quiero decir una cosa de una experiencia propia. Yo soy madre de 3 hijos y desde muy pequeñita he tenido que sacar a mi familia adelante y mi trabajo adelante. Es decir, que yo soy consciente de las dificultades que tenemos las mujeres, porque es así. Yo simplemente me refería al ámbito penal. En el ámbito penal hay una regulación jurídica que hay una desigualdad evidente, y de hecho cuando se llevó al Tribunal Constitucional, a sabiendas, dijeron que no era inconstitucional, y sabéis la famosa frase de Alfonso Guerra, que llamó por teléfono y dijo, pues, es que no sé cómo es esto, y dice, dice, es que esto no es vamos, que no respeta el artículo 14 de la Constitución. Y dijeron, pues yo creí que no lo iba a ir a aprobar, sabiendo él que era de los partidarios de que lo iban a aprobar. Y dijeron, sí, pues mira, pues al final pues hemos hecho lo que nos habéis dicho, sabiendo que era inconstitucional. Y esto lo digo yo como jurista, no lo digo, es que digamos que la justicia tiene que ser ciega y te tienes que situar al margen de nada de las personas, simplemente de los hechos que se cometen, y tú lo que no puedes es basar ciertos delitos en la presunción de culpabilidad, porque eso es en contra de todos los principios básicos de cualquier país democrático. ¿Tenéis la sensación, os lo pregunto a ustedes, tenéis la sensación de que de alguna manera, por lo menos de un tiempo a esta parte, se está utilizando el feminismo como un arma arrojadiza, un arma política? Absolutamente. No es que tengo esa sensación, tengo la certeza de que se está utilizando como un arma arrojadiza, y depende, eso va por barrio, el que dice que son mujeres o son movimientos muy extremistas, y en otros barrios que centran el discurso. Y desde luego el movimiento feminista, o sea, en su motivo fundamental no es eso, es lo que estamos hablando, es que se busca la igualdad en todos los espacios, y eso es esa es la conquista de esos espacios en igualdad de condiciones, y por tanto no se puede utilizar ni para degradarla, ni tampoco para utilizarla además de forma partidista.
porque las mujeres, o sea, no puede ser, ya te digo, ni un movimiento excluyente, tiene que ser un movimiento muy abierto donde quepan todas las sensibilidades. Hay muchos tipos, o sea, el movimiento feminista, cada mujer lo vive desde su particularidad y sus peculiaridades, y por tanto tiene que ser absolutamente abierto, y ahí cabemos todas. Además pasa una cosa, yo coincido completamente con Conchi, porque digamos que tiene que dar cabida a toda la amplitud de mujeres que pensamos que la mujer tiene que progresar y tiene que tener igualdad de oportunidades, pero ese tipo, como tú dices, de movimientos demasiado extremos, lo que causan es un efecto contraproducente. Rechazo. Causan rechazo, y hay muchas mujeres que no se sienten ya identificadas con nada de esto, porque se dan cuenta de que es una exageración sacada completamente del contexto y que no lleva a ningún sitio. Entonces, digamos que la sociedad española en general ha sido siempre una sociedad moderada, y ahora se ven unos extremos excesivos, tanto por una parte como por otra, que además tienen cierto componente violento, algunas veces a la forma verbalmente violento. Yo lo veo, el otro día oí hablar a Irene Montero dando unas voces diciendo que no quiere volver al Código Penal de la Manada. Ve usted, léase el Código Penal. Es que en la base del Código Penal español, del Código del año 95, es el consentimiento. De lo que usted no sabe, si no, antes de hablar, infórmese. Pero con una violencia verbal que a mí, como jurista, me molesta. Digo, esta persona no sabe absolutamente nada. Y si no sabe absolutamente nada, ¿qué hace ahí? Y entonces todo eso te causa rechazo, porque son personas que desconocen completamente el mundo del derecho y que, por cierto, son legisladoras, que es lo peor de todo, que todos le dieron al botón, que no solo le dio ella, le dieron todos los de los partidos afines al gobierno, todos le dieron al botón. Pero usted, antes de darle un botón, léaselo. Entonces, estás viendo una falta de preparación total y nada más que entonces sus mensajes son exclusivamente viscerales, Agustín. Son viscerales, lo único que basan son mensajes violentos de confrontación entre el hombre y la mujer. Y así no se va a ningún lado. Porque aquí tenemos que convivir toda la sociedad española, una sociedad moderada, y lo único que crea es el efecto de rechazo. Paco. Hombre, si vosotros creéis que la violencia se produce porque hay quien defiende que no haya un feminismo domesticado, desde luego entiendo que no estamos hablando de lo mismo, porque para mí la violencia la produce la extrema derecha cuando dice que no existe la violencia de género, cuando empieza a plantear y a defender las desigualdades evidentes entre hombres y mujeres, cuando empieza a ridiculizar un movimiento tan integrador y tan amplio como es el movimiento feminista. Y pero eso no es violencia, hombre, pero si no que te se ponga, que no que se hemos dicho que eran los dos extremos, que se hable de discurso, no, las equidistancias, cuando se está hablando de lo que son las igualdades, las equidistancias no valen, porque las equidistancias es situarse del lado de quien quiere discutir algo que es evidente, y es que el feminismo es una realidad integradora de toda la sociedad, y plantear equidistancia es romper consensos, como la extrema derecha rompe consensos en la ciudad de Granada, cuando de cara a cada 8 de marzo es imposible hacer una declaración institucional en defensa de la igualdad de hombres y mujeres. Eso sí que es violencia institucional también, de la extrema derecha. El resto de organizaciones... Sí, estoy de acuerdo. Déjame acabar, Pilar, por favor, no me interrumpa y luego me contesta si quiere. El resto de organizaciones, desde el Partido Popular que está en la derecha o al Grupo de Unidas Podemos, sí apoyamos esa declaración institucional, pero la extrema derecha impide que haya una declaración institucional y haya una unanimidad, como ocurre en el Parlamento andaluz o como ocurre en el Congreso de los Diputados. Ahí sí se ejerce verdaderamente la violencia. ¿Por qué? Porque lo que pretenden precisamente es acabar con la idea del feminismo. Entonces, no se puede ser equidistante en esa situación. El feminismo es un movimiento integrador porque lucha por la igualdad de todas las personas, hombres y mujeres, porque quiere acabar con la discriminación contra las mujeres. Esconderse en... ¿Es que existe un modelo radical? No, mire usted, la inmensa mayoría de los movimientos sociales que representan hoy al feminismo es un movimiento integrador que lo que hace es avanzar a la sociedad. Y quienes pretenden hablar de discursos violentos
porque hay quien defiende posiciones feministas, al final lo que quieren es retrotraer nuestra sociedad hacia un pasado muy oscuro y que desde luego poco ayudó, no solo a las mujeres, sino a los hombres de nuestro país. Yo eso no se lo voy a comprar nunca, nunca lo voy a comprar. Por alusiones, vamos a ver. Yo, en principio, lo que acaba de decir que hace Vox me parece tan mal como lo que hace Podemos. Te guste o no te guste, pero yo lo sitúo en el mismo plano. Porque ahora déjame hablar a mí. Pero te doy un detalle para que la realidad no sea. En Granada, una moción conjunta en apoyo al 8 de marzo fue votada desde Unidas Podemos hasta el Partido Popular, y quien se separa es Vox. Con lo cual no se equidistancie. Quien se sale fuera de la unidad... Vamos a dejar a Pilar. Vamos a ver, yo no estoy hablando de Granada ni de ningún sitio en concreto, estoy hablando, digamos... Es que se repite en Granada y en todas las instituciones, por desgracia. Yo estoy hablando en general del movimiento. Vamos a ver, a mí que haga eso un partido como Vox me parece muy mal. Lo que me parece muy mal también es que haya 700 y pico delincuentes en la calle por culpa de Podemos y que encima se hagan abanderados del feminismo mejor posible. Y me tienes que reconocer, y ya con esto acabo, me tienes que reconocer, Paco, que quien independientemente de lo que ha hecho Vox, que está mal, aquí quien ha creado, digamos, la división del feminismo ha sido la radicalidad de Podemos entre los feministas, porque los de Vox no son feministas. Entonces vamos a hablar de entre la gente que es feminista. Por favor, los que han creado esa división, la radicalidad y ese mensaje. Quien crea la radicalidad es quien rompe el consenso. Pero vamos a ver, pero si tú no le puedes pretender a todo el mundo que juegue con la misma baraja, porque hay gente yo estoy hablando de consenso social, no de que nadie se igual que hay gente que es capitalista y hay gente que no es capitalista, esto tú no puedes pretender que todo el mundo no sea capitalista. Entonces hay gente que no es feminista, eso lo tienes que respetar, porque eso entra dentro de que tenemos que respetar a que otras personas no piensen como tú o como yo. No es que haya gente que no sea feminista, es que hay gente que desde la extrema derecha y desde las barricadas de la extrema derecha atacan al feminismo. Bueno, pero sí, vamos a ver, tú tienes que comprender, vamos a ver, igual que es que y quieren desnaturalizar. Es que todo el mundo tiene que respetar el resto de posiciones ideológicas. Claro. Es que claro. Entonces, pues yo sí tengo que tomar partido. Prefiero tomar partido por el feminismo antes que tomarlo por la extrema derecha. Yo tampoco, pero si es que yo no voy a tomar partido por el feminismo. El discurso de la extrema derecha. Yo no justifico nada. Estás justificando. No, yo no justifico ningún discurso de la extrema derecha. No, en absoluto, yo no he justificado nada. No, mira, me molesta que tergiverse mis palabras, porque yo siempre soy una persona que habla de manera muy clara exactamente lo que quiero decir y no se puede tergiversar en mi discurso. Yo estoy diciendo que tú tienes que respetar. No, yo no estoy diciendo, no, tú estás tergiversando mi discurso. Primero lo que he hecho al principio de cuando me ha dado la palabra es decir, que me parece muy bien todo lo que se está haciendo, me parece muy bien que haya igualdad entre los hombres y las mujeres. Lo que tú no me puedes a mí negar es la mayor de que aquí el culpable del radicalismo feminista, que es lo que nos ha preguntado Agustín, si no me llega a preguntar... yo tampoco he preguntado eso. Yo he preguntado si se está instrumentalizando, no solo por por Podemos, también por el Partido Popular. No, es por Podemos. El Partido Popular se ha vuelto una bandera del feminismo, poco menos que amenazando al Partido Socialista que no vayan a las manifestaciones del 8 de marzo pidiendo a la gente que los aporree, que los saque a gorrazos. Vamos a ver, yo estoy hablando exclusivamente de un punto de vista ideológico. Tú no puedes pretender que todo el mundo piense como tú y tienes que respetar el pensamiento del otro. En el mismo momento en que alguien no respeta el pensamiento del otro, ya estamos, por favor, un segundo. Que le vamos a dar... Ya está la convivencia enrareciéndose la convivencia. Tú, igual que yo respeto... Que quien no respeta la democracia es quien tiene un discurso fascista. Pero que ese discurso fascista... Un momento, Paco y Pilar... La derecha asume un discurso Paco y Pilar, que no respeta la democracia. A lo mejor por favor, lo dejamos aquí. El discurso comunista. A ver, un momento que tiene la palabra Concha. Perdona. Muchísimas gracias por perdonadme eso. un momento. El Partido Comunista de España... Perdonadme un momento. Los 5 segundos, no estoy hablando de ti. No, el Partido Comunista de España es un partido... de Podemos. No, el Partido Comunista de España es un partido ejemplar. Pero si yo no estoy hablando del Partido Comunista de España, estoy hablando de Podemos y el estalinismo. La última expresión. Yo estoy hablando de Izquierda Unida, ¿cómo va a sobrar? Lo repito, Podemos es un partido estalinista. A ver, un momento, me vais a hacer que corte no me obliguéis a que corte los micrófonos, por favor, Pilar. Bueno, pues, sí, Agustín, por eso desde el centro... ya está, si es que además no me extraña que nos cambien los nombres. Por eso yo milito en un partido de centro, porque desde el centro las cosas se ven mucho mejor. Y vosotros, ahora mismo, al final,
este tipo de mensajes hacen que discutamos la forma de ver, la forma de ver el feminismo, que el feminismo lo que hace es que a todos y a todas nos ampara con esos mensajes de un extremo y del otro, que lo que hacen es que discutamos sobre la base, sí, Paco. Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que no hacen que discutamos, de verdad. Mira, que yo he vivido, Paco, que yo soy una... Paco, déjame terminar, por favor, déjame terminar. Yo soy una feminista convencida, a lo largo de mi vida lo he demostrado, y no tengo que demostrar nada, porque yo creo en los espacios compartidos, pero Paco, si a ti no te lo pongo en cuestión, déjame, por favor. Nadie, no. Paco, vamos a dejar terminar Déjame a Conchi, terminar. por favor. Es que de verdad a mí es que me gusta, yo tengo mi concepto de las cosas lo mismo que tú tienes el tuyo. Yo y siempre lo voy a defender el movimiento feminista en tanto y en cuanto estamos reivindicando todos que podamos ocupar los mismos espacios en igualdad de condiciones. Y por tanto eso es algo que nos une a todas las personas que estamos aquí. Pero yo no les voy a comprar a nadie el discurso, porque lo que hace es que personas que estamos de acuerdo con que el movimiento feminista es absolutamente necesario, los postulados de un sitio y de otro no hacen que personas que lo tenemos claro discutamos. Por eso digo que desde el centro esto se ve mucho mejor. Estoy completamente de acuerdo un minuto, Pilar, un minuto. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Conchi. Yo también considero que el feminismo es un avance para las mujeres y es está consiguiendo lo que no se ha conseguido en muchísimos años y está suponiendo que verdaderamente haya una igualdad real. Y eso nada tiene que ver con esas confrontaciones ideológicas extremas. Me da igual que sea de extrema tal o de extrema cual, porque los de extrema tal dicen contra el otro y los de extrema tal contra el otro. Y entonces lo que hacen es enrarecer una cosa que verdaderamente es grande y buena para las mujeres. Un minuto, Paco. La política tiene mucha geometría variable, porque claro, tú hablas de que eres de centro, pero hasta hace poco has sido parlamentaria andaluza sustentando un gobierno de derechas que se sustentaba a su vez con la extrema derecha de Vox, con lo cual ese centro es muy extraño. Pero de todas formas yo simplemente quiero señalar, no, esto es un hecho objetivo, pero yo simplemente quiero señalar una cosa. Quien instrumentaliza el feminismo atacándolo para generar odio social es la extrema derecha, así de claro. Y no se puede equiparar a quien no admite el sistema democrático, a quien no admite la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a otras organizaciones que desde la derecha a la izquierda sí tienen claro el consenso de lo que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y afortunadamente en Granada ese consenso se traduce en una manifestación unitaria donde espero que esté la inmensa mayoría de la sociedad. ¿Dónde vamos a estar todos? Pues llegamos al final de nuestro tiempo. Muchas gracias, Pilar y Susan. Gracias, Concha Insúa. Gracias. Gracias, Paco. Debate muy animado. Como tiene que ser un debate, claro que sí. Sí. Lo importante es que efectivamente todos y todas en Granada vamos a poder acudir unidos a esa manifestación de pasado mañana, del miércoles, día 8, Día Internacional de la Mujer. No se nos vayan, porque ahora vamos a hablar de memoria histórica. Son muchas las noticias que en los últimos días han vuelto a poner de actualidad uno de los grandes asuntos de los que este país todavía no ha sido capaz de resolver en su profundidad, y vamos a tener al portavoz de la Asociación Verdad, Justicia y Reparación en Granada, periodista y compañero Francisco Vigueras, dentro de un instante. Hasta ahora mismo.